Jorge, llevamos 23 asistentes en este momento. ¿Te parece bien si damos por inicio? Son 12 en punto. Sí, súper. Adelante, con gusto. Ok, muchas gracias. Pues muy buenos días a todos los asistentes a este seminario sobre los derechos humanos en el ejercicio de la salud pública. El invitado del día de hoy, pues para nosotros nos da mucho gusto. Tenemos ya algunos años de conocer al maestro Jorge Arturo Jiménez Soria. Él ha impartido clases magistrales a los programas de maestría y doctorado de la Escuela de Salud Pública de México y para el Comité de Ética de Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública. Pues es un gusto darle la bienvenida. Jorge, pues muchísimas gracias por aceptar participar. El maestro Jiménez Soria es capacitador, conferencista y docente en Derechos Humanos. Es licenciado en Sociología, maestro en Política Criminal por la UNAM FES Acatlán, maestro en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, docente en el Museo Memoria y Tolerancia en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad del Valle de México. Actualmente, Jorge colabora en el proyecto de Derechos Humanos con la Asociación Mexicana de Resiliencia, AC, y es socio fundador de Isonomía, Asociación Civil en Capacitación en Derechos Humanos. También es capacitador en temas de seguridad pública, protocolos de atención a víctimas del delito, métodos alternativos de resolución de conflictos, temas de perspectiva de género, masculinidades y prevención de violencias. Jorge, tenemos una hora para escucharte en este seminario y nuevamente te damos las gracias por aceptar participar. Al contrario, Angélica, muchas gracias a ti y a todo el equipo, por supuesto, del Instituto Nacional de Salud Pública, quienes hacen posible que están detrás de todo este proyecto, por supuesto. Les agradezco mucho y muy complacido con charlar con todas y todos ustedes, sin duda. Y pues bueno, si les parece, vamos entrando en materia, porque el tiempo apremia. Ya puse mi temporizador justo por acá para que no nos corra el tiempo, o avísenme, no tengo ningún problema. Y bueno, evidentemente todo el tema de comunicación y preguntas puede establecerse a través del chat sin mayor problema. Me permití ponerme justo en el ejercicio de los derechos humanos, me permití renombrarme, me siento muy cómodo con que me digan así por mi nombre, no tengo un problema y listo. ¿Les parece? Muchas gracias. Bueno. Gracias, Jorge. Entonces, a ustedes, gracias. Bueno, si les parece, voy a compartir esto para ordenarme. La verdad es que a mí me funciona mucho como ir siguiendo ciertos parámetros de material. Creo que me ordena para poder establecer un poco mucho las ideas que quiero comentar con todas y todos ustedes. Y bueno, la charla pues tiene que ver con los derechos humanos en el ejercicio de la salud pública, justamente. Y la primera, digamos, como para abrir boca, pues la pregunta que me establezco a mí mismo de inicio es: ¿por qué hablar de derechos humanos en el contexto de la salud pública, bienestar físico y mental de las personas? Si bien toda la historia que tiene que ver con la consagración de los derechos humanos parecería que tiene que ver históricamente necesariamente con un tema de lucha por la dignificación en relación con el poder, lo que vamos a ir encontrando también es que hay ciertas obligaciones que le competen al Estado como parte justo de estas dignificaciones de tratamiento a todas las personas en el hecho de corresponder con su reconocimiento como tales. Se recordarán quizá algunos de ustedes que el tema de la ciudadanía, por ejemplo, viene a reconocer justo ciertos derechos que previo a este reconocimiento de la ciudadanía a partir del Estado moderno, o del nacimiento del Estado moderno, previamente no se tenían del todo. Y justo el tema de la salud parecería que de repente puede jugar uno de los elementos más interesantes dentro del propio concierto de los derechos humanos en el país y por supuesto en el mundo. Una cita que me quiero traer de inicio, un apunte que quiero realizar es el siguiente. Dice: las violaciones a los derechos humanos pueden tener un efecto negativo en la salud de las personas en general y en especial, evidentemente en aquellas con personas con discapacidades, es decir, en general, porque pues el límite es un derecho que se considera también parte, o que también se ejerce bajo un principio que se le conoce como de progresividad. Es decir, en tanto las personas tengamos la mejor dimensión
característica de salud, parecería que podríamos acceder a la práctica común de nuestros propios derechos. Sin embargo, evidentemente se enfrenta, o el Estado y la situación, por supuesto, de condición humana, nos enfrentamos a diferentes personas, por supuesto, con diferentes características, dentro de las cuales se encuentran personas con discapacidad, puede ser transitorias o permanentes, personas con enfermedades, ¿no? Y de otros grupos en situación de vulnerabilidad que los abordaremos desde la perspectiva de que no están a la par, o no tienen acceso necesariamente a los mismos derechos que otras personas, por su condición de género, por su condición de salud, por ejemplo, por su condición de sexo, y así diferentes características que pueden fundamentar el tema de las violaciones a los derechos humanos. Curiosamente, cada mes en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se elabora un informe que se le conoce como el informe mensual del Consejo Consultivo. Este es el más reciente del 31 de mayo, perdón, del 31 de abril, que tenemos aquí, en el 2023. Y observen, por favor, ustedes, me permití traerme, por supuesto, esta captura de pantalla digamos, de este pequeño síntoma, gran síntoma que sucede al menos en México. Y dice frecuencia de autoridades señaladas como probables responsables. Evidentemente, el documento es mucho más amplio y me permite traer esta parte del propio. Y de las autoridades, curiosamente, que son más señaladas como probables responsables dentro de las posibilidades de violaciones a derechos humanos, curiosamente aparecen instituciones que tienen que ver mucho con el tema del Jorge, cuidado. Sí, don Jorge, si pudieras subir un poco tu voz sí, claro, o perfecto. te acercas. ¿Está Sí, mejor ahí? eso, mucho mejor. Excelente. Muy bien. Decía entonces que el Instituto Mexicano del Seguro Social es una de la institución, como podrán observar ustedes en la fotografía, que aparece con más señalamientos como parte de las posibilidades o presuntas violaciones a derechos humanos en este documento. Y fíjense también qué interesante porque aparece en el número 2 el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, después el Instituto Nacional de Migración, después aparece el ISSSTE, después la Secretaría de Bienestar y así algunas otras instituciones que tienen que ver, por ejemplo, en materia de seguridad pública, otras que tienen que ver con servicios como curiosamente la CFE y algunas otras más si se dan cuenta. Ahora, ¿cuáles serían los hechos en relación con las presuntas violaciones a derechos humanos? Las personas denuncian o ponen una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y a la cabeza, digamos, podremos identificar en el número 1 la falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones. Es un texto como muy amplio de inicio, pero seguramente iremos haciendo clic cuando observemos justo cuáles son las características y obligaciones que tienen o tenemos en algún momento dado las personas que estamos dentro del servicio público. Es decir, cuando participamos dentro de estas instancias, a partir justo de una normativa que nos exige comportarnos con base en este paradigma de derechos humanos, pues podemos observar que para algunas personas se están incumpliendo estas prácticas que la propia Constitución nos está solicitando y nos está, digamos, poniendo en juego para actuar bajo esa perspectiva. Por otro lado, fíjense en la número 2, dice omitir proporcionar atención médica. Evidentemente, esta es una de las obligaciones del Estado que tiene que ver también necesariamente con las características de insumos que cada uno de los estados tenga, que no necesariamente tiene que ver con la limitación de los mismos. La propia Organización Mundial de la Salud, pues evidentemente ha dado algunos lineamientos para que cada país tenga siempre ciertas partidas presupuestales para atender cualquier tipo de contingencia sanitaria, como en el caso de lo que sucedió justo con el SARS-CoV-2, ¿no? Y por otro lado, curiosamente en el número 3 aparece prestar indebidamente el servicio público. Si se dan cuenta, no habla estrictamente de la función digamos, de las personas que trabajan estrictamente en temas de salud, sino como prácticas comunes de todas las instituciones. Entonces, de inicio, faltar a la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad puede ser la primera, o aparece como primera falta o como primera presunta violación a derechos humanos. Siguiente, negligencia médica, esto es interesantísimo. Después, acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y de sus familiares, omitir suministrar medicamentos. Observen ustedes cuántas de estas presuntos hechos violatorios tienen que ver con temas de salud, por ejemplo, o del servicio de salud.
omitir suministrar médicos, acciones o omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad. Esto tiene que ver, evidentemente, con el sistema de seguridad pública. Omitir implementar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud. Y, bueno, así algunas otras más. Detención arbitraria, trato cruel, inhumano, degradante. Este de trato cruel, inhumano, degradante es muy común que se asocie también con el tema de la tortura. Y, por ejemplo, en tratamientos médicos también puede llevarse a cabo, no estrictamente el tema de la tortura, pero sí un trato cruel, inhumano, degradante, ¿no? Entonces, bueno, aquí justo aparece en el número 20 el tema de la tortura, en el número 21, omitir fundar el acto de autoridad, y así algunos otros que ustedes pueden consultar también en el día de hoy. Pero si lo pudiéramos poner en perspectiva, entonces, la pregunta que yo haría aquí, hablando estrictamente del tema de derechos humanos y del tema de la salud, la pregunta que yo haría aquí es, ¿qué es la protección de la salud? Y bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, nos da más o menos, ¿no?, un lineamiento que significa. Dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Esta es una obligación, por supuesto, de parte del Estado mexicano y es un derecho que se consagra a partir de la propia Constitución. La ley, en este caso la Ley General de Salud, definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Más o menos, si se dan cuenta, la última parte tiene que ver con cómo van a acceder las personas y bajo qué modalidades van a acceder a los servicios de protección de salud que tiene nuestro país. Y evidentemente en el desglose que toda la estructura y la infraestructura de este tiene dispuesta. En esta ocasión no hablaré estrictamente de ello, sino me quedaré con este tema, digamos, de qué es la protección de la salud. Bajo esta mirada, insisto, el artículo 4 constitucional pues, nos da una idea de que todas las personas tienen derecho a protección a la salud. Sin embargo, y en este ejercicio que tiene el Coneval, en este documento reciente del año 2022, que dice Evaluación Estratégica de la Salud, podemos observar en esta gráfica los porcentajes de carencia por acceso a los servicios de salud a nivel estatal del año 2018 al 2020, es decir, los años más recientes a partir de esta encuesta. Y como podrán observar ustedes en la barra más clarita, en la barra de color como más claro, está el número, el año 2018, y en el caso del año 2020 aparece como más oscuro. Y entonces dice diferencia en puntos porcentuales, ¿no? Es decir, son las personas o porcentaje de carencia por acceso a los servicios de salud a nivel estatal. Vuelvo, observen ustedes las diferencias y podrán observar entonces que parecería que no avanzamos demasiado, al menos en la estadística, o no necesariamente en los accesos de que todas las personas pudieran establecer una condición de contacto con el sistema de salud. En el mismo reporte habla de que aproximadamente el 18% de la población en nuestro país no tiene, llamémosle así, ningún o ha tenido ningún contacto con el sistema de protección a la salud, ya sea de manera, llamémosle por la vía laboral o por la vía personal, si se me permite el término en este caso. Y si se dan cuenta entonces, este porcentaje de carencia, pues de repente en algunos estados es sumamente alto, como en Michoacán, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, identificando evidentemente que la zona sur de nuestro país pues, sigue padeciendo de muchos de estos elementos que limitan el acceso del derecho a la salud como parte, digamos, elemental de la vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, aquí digamos, lo que estaremos observando es que el Estado no alcanza a garantizar de todo. Ojo, no es estrictamente el derecho a la salud, sino el derecho al servicio de salud, que es algo distinto. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, podremos identificar que la salud significa esto para estas dos instituciones, y ahora voy con un poco a abrir el debate si les parece. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente es muy complicado que toda la población en su conjunto, o que cierta parte de la población en su conjunto no pueda tener alguna enfermedad y que salga, digamos, de los ámbitos de protección que pueda tener el propio Estado para con su población. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente el hecho de que una persona, por ejemplo, pueda llegar a tener alguna enfermedad que pueda devenir desde una perspectiva estrictamente hereditaria o genética,
el Estado podría intervenir estrictamente en ello. Es decir, cuando hay una de estas características, por eso entonces la salud no es estrictamente este estado, llamémosle saludable al 100%, porque no se puede alcanzar del todo en la población. Lo que alcanza a decir entonces la Organización Mundial de la Salud es que es un estado completo de bienestar físico. Curiosamente, algo que identifica es que tiene que ver con la corporalidad, pero no solo con ello, sino también con el tema mental. Y por otro lado, con una estructura social. ¿Qué significa una estructura social? Que evidentemente la salud también depende de otras características de accesos a ciertos factores de bienestar que la población puede tener en el mundo y evidentemente en nuestro país. Y seguramente más de alguna y alguno de ustedes identificarán que ejemplo fundamental es derecho al agua de inicio, ¿no? Derecho al agua por un lado y por otro lado al agua potable, que sería ya como el siguiente nivel, por ejemplo, ¿no? Otro, evidentemente, tiene que ver con el derecho a o con una forma de alimentación lo más adecuada posible para la población. Pero también nos enfrentamos a elementos de pobreza muy estigmatizados en el país, por supuesto, y en algunas regiones y zonas que todavía parecen como con grandes atrasos dentro del acceso, por ejemplo, a estos servicios, por un lado, ¿no? Y por otro lado, a educación que tiene que ver con estrictamente el tema nutricional y por otro lado con los propios alimentos que las personas de inicio pueden adquirir y que la propia economía de la población y de la región les puede brindar, ¿no? Esto es muy complicado porque podríamos pensar que el plato de la salud sería como platillo de la salud o el esquema que tenemos sobre las mejores formas de comer, tiene que ver con que las personas también puedan acceder a cada uno de esos alimentos y quizá en grandes partes de nuestro país y de la región las personas estrictamente solamente pueden acceder a lo que la tierra en ese momento produce para ellas y ellos. Hace poco salió un video muy interesante de un profesor, no recuerdo ahora mismo la zona, quizá alguna y alguno de ustedes ya lo conocen o hayan visto este video, donde les preguntaba a los chicos y chicas de su clase, sin evidenciarles, ¿no?, que habían comido, y les comentaban los chicos y chicas, ¿no?, pequeñines, que habían comido chile y tortilla, ¿no?, en ese momento en el desayuno. Esto es lo que se iban a la escuela, y con eso tenían que estar todo el día, por ejemplo. Quiere decir que esté mal, no soy especialista en nutrición, quiere decir que esté mal el tema del chile y la tortilla, no necesariamente, pero entonces faltaría integrar a esa población o digamos, ese sector de la población, pues algunos otros elementos que desde la perspectiva de salud podrían nutrirles además y darles, ¿no?, todo aquel potencial físico que se necesita en ese momento. Sin embargo, por eso es importante identificar que no solamente se habla de un bienestar físico, mental y social, sino que, perdón, no solamente se habla de un estado de completo bienestar físico, estrictamente desde la perspectiva corporal, sino de todos los accesos, digamos, que hay alrededor de los propios servicios que la región y la población puede brindar. A la par, dice el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que la salud es el disfrute de toda persona al nivel más alto de salud física y mental. Y nuevamente, si se dan cuenta, hace esta liga de hablar de la salud física por un lado, pero de la mental también por el otro. Es decir, no estrictamente desde la parte corporal de lo que es visible, sino de los elementos que acompañan, por ejemplo, el tema de la salud mental. Complicado también, porque me parece que en este país todavía sigue siendo, por un lado, un estigma, el tema de la salud mental, por un lado, para las personas que asisten a solicitar este tipo de ayuda, por un lado, y por otro lado, me parece que puede suceder que todavía genere un tema de ser muy oneroso en algún momento dado por el tratamiento o la atención que se pueda brindar a las personas. Como verán entonces, y es interesante observarlo desde esta perspectiva, la salud no solamente significa estar sano o tener, no nada más es estar bajo la perspectiva de la idea de la sanidad, sino entraña, dice este texto, libertades y derechos. Entre las libertades figura los derechos a controlar su salud y su cuerpo, como inclusión a la libertad sexual, por ejemplo, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a injerencias, como el derecho a no ser sometido a tortura ni tratamientos y experimentos médicos consensuales. El tema de la salud, como ustedes podrán observar, es un tema sumamente amplio que no estriba estrictamente en el tema de cómo nos vemos físicamente, sino de todos los acompañamientos que hay alrededor. Ahora, ¿cómo poder hacer este vínculo o cómo observamos el ejercicio cotidiano del derecho a la salud bajo el paradigma de los derechos humanos? En el entendido de que el derecho a la salud o la salud es un derecho también que pertenece a todo este catálogo de derechos humanos,
podemos entender que es una obligación estrictamente del Estado, pero no solo así, es importante decirlo, sino también es importante que parte de la población identifique cuáles son las posibilidades de, dentro de su propio marco, por supuesto, dentro de su propio contexto, de tener y acceder a las mejores condiciones que pudieran tener en cuenta. Sin embargo, y les decía, ¿no? Me parece que hablar de los derechos humanos de inicio y hacer este vínculo nos da una idea de que quizás puedan ser estrictamente obligaciones del Estado y no necesariamente. La historia de los derechos humanos, justo al inicio lo comentábamos, tiene que ver con este paraguas, llamémosle así, históricamente hablando, en relación al poder, ¿no? Es decir, de ciertos grupos en situación de, no se les conocía aquí todavía, pero hoy se les conoce así como en situación de vulnerabilidad, donde el acceso al poder y el acceso a las mismas características de derecho no eran de manera equilibrada. Recuerdan que la Edad Media y de ahí hacia atrás. Y entonces tenemos ciertas luchas, como la Ilustración, evidentemente, que deriva de la Revolución Francesa, y otros más elementos icónicos que llegarán más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento identificaremos este parteaguas, ¿no? Este paradigma que se le conoce como de los derechos humanos. Hay, digamos, conceptos elementales que van a acompañar este propio proceso de la lucha por el reconocimiento de los propios derechos humanos, entendiendo que las personas que tenían derechos, pues evidentemente eran aquellas personas que estaban en el poder, y que aquellas que no estaban en el poder, pues evidentemente no eran sujetas a sus propios derechos. Entonces, esto es sumamente importante de observarlo, porque parecería entonces que el tratamiento que se les debería dar a las personas que no estaban bajo el manto de la protección de los derechos humanos era un tratamiento de no persona, es decir, de no humano o de no humana en el caso. Justo con el tema de la amplitud del catálogo de derechos humanos y toda esta lucha histórica que les voy contando, pues vamos encontrando que de inicio, ¿no? Vamos a identificar que ya se postulan como derechos humanos, no derechos del hombre en el estricto sentido del género, por ejemplo, o de aquello que solo le asumía a los varones por el hecho de ser varones. Llega un elemento fundamental de esta historia, ¿no? Pues es el 10 de diciembre de 1948, donde esta mujer que ustedes observan ahí, Eleanor Roosevelt, nada más y nada menos en compañía de otras personas alrededor, pues lanza digamos, como un hito dentro del reconocimiento del mundo digamos, por el reconocimiento de los derechos humanos, pues lanza esta declaración que justo se conoce así, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Les decía que es importante identificar la diferencia entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otra previa, que se conoció justo después de la Revolución Francesa como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que puede ser digamos, su previo, ¿no? Ahora mismo no me detengo en ello para avanzar en esta parte. Vamos a encontrar entonces en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que más de 50 países en este momento en el mundo se ponen más o menos de acuerdo para observar después del Holocausto, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial, cuáles eran los elementos base para poder trabajar o para poder implementar dentro de un Estado democrático y de derecho como respeto y respeto de la dignidad de todas las personas al interior de ese territorio. Y observen esta porque es sumamente interesante, me parece que es Jorge, muy... Sí, te leo esto, te escucho. una molestia. Me dicen que el volumen está bien, pero se oye como un poco cortado o como un ¿Okay? poco ceseado, digamos. Déjenme ver, voy a poner mis audífonos a ver si mejora el audio. A ver, denme un segundo. Muchísimas gracias. No, ok, a ver. Y hay unas preguntas, no sé si quieras abordarlas o al final, como tú nos digas. Y déjenme cambiar de acá. Speaker del teléfono. Ok, creo que van a ser estos. Aquí. A ver, ¿me escuchan ahí mejor? Yo te escucho bien. Por Ok, favor, si súper. nos dicen en los asistentes, si escuchan mejor a Jorge, ahorita comienzo. Gracias. Adelante, Jorge. Debe estar mejor. A ver, creo que ahí estamos mucho mejor. Sí, mucho mejor. Ah, súper, excelente. Muchas gracias. Muy bien. Ya estoy leyendo aquí que se escucha mucho mejor. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Había algunas preguntas, ¿cierto? Mejor se puede Sí, mejorar la... perfecto, ya están. Qué amables, perfecto. Ok. Excelente. Qué amables, qué amables. Decía entonces que a partir justo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se vuelve un documento fundamental justo para todos los estados que se asuman como parte, digamos, como un Estado democrático y de derecho. ¿Por qué es importante que los estados asuman como una gran compañía
o como un elemento fundamental dentro de la propia democracia, observar a los derechos humanos como una piedra fundamental dentro de la construcción de este Estado. Porque es la forma más, llamémosle así, más inclusiva que podemos observar dentro de las diversas formas que existen de los modelos políticos en el mundo, o que han existido al menos en los modelos políticos en el mundo. Es decir, si por un lado la democracia es un elemento donde podemos tener acceso las diversas personas a elementos de debate y de poder, por otro lado, los derechos humanos vendrían a hacer ese reconocimiento de parte del poder con todas las libertades por un lado, con todos los elementos de dignidad que van a acompañar a las personas para poder acceder ahora sí y ejercer los derechos dentro de ese marco jurídico. Cierro con esta parte entonces de inicio, ¿no? Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con algo fundamental y observenlo aquí si son tan amables. Uno de ellos, o los principales que tenemos, son los siguientes. Son 30 y dice aquí derecho a la libertad y prohibición de la discriminación, derecho a la vida, a la seguridad de su persona. Curiosamente habla de la prohibición de la esclavitud. Eso es un derecho humano también que se establece dentro de las diversas constituciones. Cada uno de los estados adoptará esta declaración y otros, que son los pactos que aparecen por ahí de 1966, adoptarán estos pactos y convenciones a partir de las propias constituciones y cómo las van dictaminando al interior de la normativa, digamos, del territorio nacional. Prohibición de la tortura, derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, igualdad ante la ley, a un recurso efectivo, prohibición de detenciones arbitrarias, derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia, a la vida privada, libertad de tránsito, derecho al asilo, a la nacionalidad, a formar una familia. Aquí hay que tener mucho cuidado justo con esto. Es muy interesante esta parte, porque habla de derecho a formar una familia y observen justo todo el enfoque de derechos humanos que hay de ello. No habla de que sea una familia entre mamá y papá, no habla de ello. Las familias pueden ser una persona el día de hoy bajo la Constitución, insisto, del enfoque de derechos humanos, hablando de la dignidad de las personas. Derecho a la propiedad, al libre pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión. Aquí hago un breve paréntesis muy rápido. Libertad de expresión no significa tener un cheque en blanco para poder vituperar lo que uno quiera e insultar a quien uno quiera en las calles o en redes sociales, por ejemplo. También hay un tema de violencia digital ahí. Libertad de reunión, derechos políticos, seguridad social, trabajo, descanso, y aquí viene este que les decía, derecho a la salud, alimentación y vivienda. De hecho, se incluye, si se dan cuenta, como un derecho humano dentro de esta propia Declaración Universal. Insisto, como un hito, como un documento importantísimo para la construcción de todo el bagaje de derechos humanos a nivel mundial y en cada estado. Evidentemente a la educación, a la cultura, a que se hagan efectivos sus derechos, al ejercicio y disfrute de los mismos, y curiosamente algo bien interesante, a la prohibición de interpretación limitativa de los derechos, es decir, que los derechos se vuelvan cada vez más amplios, o el catálogo se vuelva más amplio, y no se reduzca digamos, lo que ya se ha venido logrando. En el caso entonces, a partir de la Organización de las Naciones Unidas nos dirá, ¿no?, que los derechos humanos más o menos serían, pues como una pequeña definición sería lo siguiente. En diferentes escenarios hemos comentado que no existe la definición en stricto sensu, ¿no? Pero podemos encontrar elementos que acompañan digamos, este acercamiento de este concepto. Y dice, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Este es un acercamiento interesante porque lo que vamos a encontrar entonces es que tenemos ciertos principios o ciertos elementos que acompañan a los derechos humanos. Uno es que la idea es que se vuelvan universales. Complicada la idea, pero obviamente desde esa perspectiva el tema es reconocer a todas las personas en todos los territorios posibles del mundo, con esa dignidad que le acompaña. Por otro lado, son interdependientes e indivisibles. Ejemplo, justo aquí el derecho a la salud es interdependiente con el derecho, por ejemplo, al acceso al agua potable, por ejemplo. O el derecho a, que les gusta, a una alimentación, por ejemplo, ¿no? Es decir, si no existe una buena alimentación, evidentemente va en detrimento digamos, de la constitución saludable que pueda llegar a tener o no una persona. Por eso se les llama interdependientes, porque dependen unos de otros, si van como en conjunto, van como en acompañamiento. Por otro lado, los derechos humanos tienen otro principio que son indivisibles, es decir, no se pueden partir por la mitad o por pedazos los derechos humanos para ejercerlos o no. Esto es importante también decirlo. Esta es complicada, pero lo voy a resumir muy concreto. Iguales y no discriminatorios. Cuando hablamos de igualdad, no hablamos de igualdad respecto a la corporalidad, hablamos de igualdad respecto de la dignidad, que eso es importante decir.
Seguramente habrán escuchado algunas y algunos de ustedes mucho el debate sobre que si los hombres y las mujeres o si las corporalidades son idénticas. No, no lo somos, evidentemente. La regla en el mundo es la diversidad, sin duda, y evidentemente bajo el reconocimiento de la diversidad es que se plantea el reconocimiento de la igualdad. Por eso es importante trabajarlo desde esa perspectiva. No la igualdad, insisto, desde la perspectiva de la corporalidad, sino desde la perspectiva del reconocimiento de la dignidad de todas las personas, que justo es parte fundamental, insisto, de la construcción del bagaje de los derechos humanos. A la par, digamos, uno de los elementos que acompaña siempre la igualdad es la no discriminación. Y observen esto porque también es un elemento, llamémosle fundamental dentro de las categorías del ejercicio de los derechos humanos. Si lo ponen en perspectiva en el ejercicio de la salud o del acceso a la salud o de los servicios de salud, pueden encontrar ustedes que muchos de las violaciones a derechos humanos que existen respecto a estos servicios tienen que ver con el tema del no reconocimiento de la igualdad y de ejercicios que puedan caer en temas de discriminación, a partir de las categorías sospechosas que tiene la ley en nuestro país, evidentemente en el mundo. Los derechos humanos también son progresivos. ¿Qué significa progresivos? Que cuando se echa a andar un derecho humano, por ejemplo, cuando se reconoce por parte de un Estado, y van cambiando en fortuna, ¿no? Siempre de la amplitud, insisto, el reconocimiento más amplio de evidentemente la protección de estos hacia las diversas personas, lo que va a suceder es que vamos a tener un catálogo mucho más amplio de los mismos. Dense cuenta de algo y es interesantísimo. A partir de 1948 y a la fecha, ciertos derechos han ido, no quiero decir que cambiando, pero sí ampliando, que eso es importante decirlo. Ejemplo muy concreto, el derecho al voto, ¿no? O sea, el derecho al voto de las mujeres, por ejemplo, pues no estaba, si bien en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla de los derechos políticos, por ejemplo, las mujeres en este país no tenían derecho al voto todavía, ¿no? Es decir, lo tuvieron que luchar y pelear, y ahí hubo un principio de progresividad en el momento en el que el Estado mexicano, a partir de la lucha social, reconoce el derecho al voto de las compañeras, por ejemplo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirá que los derechos humanos son este conjunto de prerrogativas, es decir, todo lo enunciado, si se me permite el término, sustentadas, y aquí mucho ojo, si son tan amables, conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Esto no es negociable, ¿no? Es un valor que nos pertenece a las personas por el simple hecho de ser personas y que no se quita, digámoslo así, que no se va, que no está para, digamos, en saber si el Estado me lo va a valer o no. Tiene que estar de por medio siempre, bajo esta mirada y enfoque de los derechos humanos. Dice, es un conjunto, los derechos humanos, es un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Es decir, si alguno de estos derechos pareciera que no se llevan a cabo por múltiples situaciones, el desarrollo integral de la persona parecería que se puede poner en pausa. Este conjunto de prerrogativas, todos estos enunciados, todos estos derechos, como los que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentran establecidos, al menos en México, dentro del orden jurídico nacional, es decir, en un marco jurídico que nos compete, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y diversas leyes. Y justo voy a esto porque aquí hay un parteaguas muy importante que sucedió en el año 2011 en nuestro país. Para muchas personas dirán, bueno, ¿yo qué tengo que ver con los derechos humanos? Sí, quizá desde el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Como persona que me vivo y que puedo acceder a las diversas instituciones, pero cuando yo estoy del otro lado y cuando soy una persona que pertenece al servicio público, ¿a mí a qué me obliga, digamos, o cómo debería de enterarme, o por qué es importante que yo esté en consonancia con la perspectiva de derechos humanos, en este caso específico con el derecho humano a la salud? Y lo que pueden observar ustedes aquí es que justo a partir del año 2011 existe una reforma muy importante, de hecho se le conoce como la reforma más importante a partir del propio nacimiento y consagración de la Constitución del 17. Y lo que van a encontrar aquí es que justo estos derechos humanos se van a encontrar garantizados en la propia Constitución. Hay un cambio de algunos artículos, al menos 11, si mal no recuerdo, en los propios tratados internacionales de materia en derechos humanos, y en las leyes de los estados. Es decir, todo lo que venga por debajo de la Constitución, lo que vamos a encontrar es que tiene que existir esta armonización con este paradigma de derechos humanos por la obligatoriedad a partir del cambio dentro de la Constitución que devino de la reforma del año 2011. Ahora se las presento muy concreto. Esto es interesantísimo porque al final vamos a encontrar tres elementos fundamentales aquí. Bueno, en realidad son más, pero me quiero quedar con estos nada más. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías en el artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas, aquí por ejemplo habla curiosamente de un tema de lenguaje que es muy interesante. Antes decía todos los hombres, ¿no? Por ejemplo, y previo a eso hablaba como muy
un poco ambigua, pero hoy queda muy claro, que dice que todas las personas, y cuando es todas las personas, son todas las personas, es decir, no hay una división necesariamente de lo que significa persona. Gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Eso qué quiere decir, compañeras y compañeros? Que en materia de derechos humanos no existe, llamémosle así, estrictamente una jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución. Lo que acaba haciendo es que se le conoce esto como bloque de constitucionalidad o bloque de convencionalidad. Ahora les digo por qué. Y lo que podemos observar es que una persona que vive en nuestro país o que esté establecida en nuestro país y que sea violentada desde la perspectiva de derechos humanos puede, digamos, observar esta violación en el marco jurídico nacional, pero también en el marco jurídico internacional de los tratados y pactos y convenciones de los que el Estado mexicano sea parte. Incluye, por supuesto, temas de salud y de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar algunas sentencias, por ejemplo, muy interesantes a países como Argentina y El Salvador, desde la perspectiva de los derechos humanos, que evidentemente se vuelven criterios jurisprudenciales, o lo que es lo mismo, se vuelven criterios de uso para todos los demás países que pertenecemos al sistema de derechos humanos en el caso de América, en el caso del continente americano. Ahora les cuento un poco más de ello. Así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Punto fundamental, entonces, es que este capítulo cambia. Antes se le llamaba de las garantías individuales y hoy se le conoce como de los derechos humanos y sus garantías. Muy breve y muy concreto. Los derechos humanos, entonces, son aquellos reconocimientos que tenemos basados en la dignidad que tenemos todas y todos como personas y que podemos poner en ejercicio dentro del marco jurídico que evidentemente estos derechos nos permiten y evidentemente con sus respectivas obligaciones. Las garantías, y aquí hay que observarlo, por favor, suplico muy con lupa, las garantías son todos los instrumentos y son todos los parámetros, incluidas las leyes, instituciones y demás, que el Estado dispone para la población o para su población, para que pueda estos derechos que ya tengo garantizados, perdón, que ya tengo reconocidos, los pueda garantizar ahora sí a través del ejercicio cotidiano con los instrumentos que yo estoy disponiendo para que eso suceda. Lo pongo en esta perspectiva, insisto. Los derechos humanos están consagrados y reconocidos en un documento. No basta con que estén consagrados y reconocidos en un documento si estos no se ponen en ejercicio. Eso es lo interesante. ¿Cómo se ponen en ejercicio? A ese ejercicio de los derechos humanos se llama la garantía o se pone en práctica la garantía de ese derecho humano a través de estos instrumentos que el Estado dispone. Y pueden haber modificaciones muy interesantes como las propias leyes, que se van a modificar en función de armonizar con lo que la propia ley acaba de decir. Y les apuesto lo que quieran, bueno, no les apuesto lo que quieran, aquí no es de apuestas, ¿eh? Pero observen, por ejemplo, entonces, justo el paradigma de la práctica política pública de nuestro país, cómo cambió. Justo a partir del año 2011, entonces, con esta integración de este paradigma de derechos humanos, lo que vamos a observar es que toda la política pública, subrayen, por favor, ahí si son tan amables, toda la política pública debe observarse bajo la perspectiva de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la política educativa, la política de seguridad, la política de salud, tiene que ver, la política en relaciones internacionales, al menos en nuestro país, tiene que observarse sí o sí y es obligado a partir de esta reforma constitucional con el parámetro de derechos humanos. Ahí es donde viene este ejercicio del diálogo del día de hoy. Justo ahí es donde viene este diálogo, digamos, ¿no? De los derechos humanos en el ejercicio de la salud pública, bajo la mirada, insisto, de esta reforma constitucional o como este marco jurídico que nos plantea esta idea. Mismo artículo primero de la Constitución, y dice lo siguiente: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un documento que proteja de mejor forma a una persona o un criterio jurisprudencial de un tratado internacional, pacto o convención que México tenga suscrito en cualquier materia de derechos humanos, incluido el tema de la salud, lo que vamos a encontrar es que se puede hablar o se puede, digamos, traer a la mesa, traer al documento para especificar a las autoridades que también es una forma diversa de protección. Complicado, sí, pero no es, digámoslo así, no es, regularmente están muy armonizados, ¿no? Y lo que va a encontrar en materia de derechos humanos esta idea es que lo que te proteja más, si se encuentra en sede nacional, qué bueno, pero si se encuentra en sede internacional, también está bien, o sea, no hay ningún problema. Y aquí viene algo bien interesante que suplico que me acompañes con mucho detenimiento, si eres tan amable. Dentro del propio artículo primero constitucional, a partir de esa reforma que te cuento, dice lo siguiente: todas las autoridades, y cuando habla de todas las autoridades son todas, si te das cuenta,
no hace especificaciones ni diferenciaciones. En donde se hace la diferenciación es en el siguiente enunciado. Fíjate, por favor. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, es decir, una persona que se dedique a la enfermería, una persona que se dedique a la medicina, una persona que se dedique a, ¿qué les gusta? A recibir a las personas dentro de un espacio de sistema de protección de salud, las campañas que se hacen, por ejemplo, de prevención de las mismas, ¿no? Cuando hay un tema de consultas, todas esas personas son autoridades y cada una de ellas tiene una competencia en ese espacio público, si te das cuenta. Por eso es bien interesante esta parte. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, y aquí viene algo que me parece sumamente relativo para este diálogo del día de hoy, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Pausa número 1, llamémoslo así. Tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué quiere decir todo esto de inicio? Que como persona servidora pública o como persona que pertenezco a una institución del servicio público, de inicio, y aunque no fuera así, es interesante también desde la perspectiva del ámbito privado de la salud como un derecho humano, en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Primera pregunta que tendríamos que hacernos como, digamos, como partícipes de este ejercicio es si conocemos entonces los mínimos en derechos humanos que podríamos plantear para promover, respetar, proteger y garantizar este ejercicio a las personas que asisten con nosotros. Puede ser como, no te tienes que aprender una lista completa, no necesariamente, sino identificar un elemento clave que te comentaba al inicio que acompaña todo el ejercicio de los derechos humanos, y que es el tema de la dignidad. Si yo identifico que del otro lado de las personas con las que estoy tratando existe dignidad y existe una historia distinta a la mía y quizá es una persona que no habla español estrictamente como su primera lengua o como su lengua materna, que es una persona que ya sufrió discriminación, que es una persona que acaba de sufrir un tema de violencia sexual, desde esa perspectiva, entonces, me parece que estoy atendiendo en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos humanos, dentro de los cuales estaré pensando en la dignidad, insisto, indispensable de la persona. Por supuesto que habla de los principios que ya te comentaba hace rato, ¿no? De universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ahora, lo interesante también de esto es lo siguiente. En consecuencia, dice, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar. Cuando ya existe una violación de los derechos humanos, el Estado también tiene esta obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar aquellas que ya se hayan llevado a cabo en los términos, evidentemente, que establezca la ley. Con esto lo que te quiero plantear es lo siguiente, entonces, ¿no? El derecho humano, ¿hay un derecho humano a la salud estrictamente o a ser saludable? Es lo mismo, ¿no? Y diría esta cita, un derecho al disfrute o la salud, digámoslo así, es un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, el más alto nivel posible de salud. No es lo mismo el derecho humano a la salud que a ser saludable, es totalmente distinto ahí. Como te darás cuenta, depende de muchos insumos alrededor, como para que una persona pueda garantizar o que el Estado le pueda garantizar del todo a esta persona su derecho humano a la salud. El derecho humano a la salud entonces está dictaminado a partir no solo de curar la enfermedad, que es importante, es decir, que el Estado actúe cuando existe una enfermedad dentro de la población, sino también a prevenirla. Por supuesto que es importante hablar de elementos de prevención. Cuesta mucho menos la prevención, pero luce mucho menos, también hay que decirlo. Y el Estado lo sabe porque asume sus costos políticos, por supuesto. Y por otro lado, el tema de los insumos necesarios. Estas son recomendaciones, por supuesto, del enfoque de derechos humanos de la Organización Mundial de la Salud. Por un lado, insisto, recomienda nuevamente dejar establecido que es importante curar la enfermedad cuando así exista, prevenirla evidentemente para que no se lleve a cabo esta entre la medida de las posibilidades y por otro lado contar con los insumos necesarios a partir de los presupuestos. Si mal no recuerdo, nuestro país está todavía por debajo del presupuesto recomendado por parte de la OCDE, que es más o menos del 6% del Producto Interno Bruto en la región, y México debe de andar, si mal no recuerdo, como en el 5.5, 5.7%. Ha venido incrementando, eso es cierto. Ha venido incrementando. Ahora, el hecho de que incrementen los insumos no significa necesariamente que se traduzca en menos enfermedades o en mejor protección del derecho a la salud o con la garantía de que las personas puedan, digamos, ejercer su derecho a la salud. En la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos que te decía en el artículo 25, misma idea de la salud o del derecho a la salud, dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Como te darás cuenta, es lo que te decía al inicio, los derechos humanos son interdependientes. Si no existe
las condiciones necesarias para que uno suceda, es decir que hay algo alrededor que no está funcionando dentro de ese parámetro de interdependencia para que además se vuelvan posibles estos derechos. Esto lo reconoce la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y fíjate qué interesante, porque en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que México tiene suscrito y que es obligatorio en su artículo 12, dice que los estados, como México, en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute, misma idea, del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que pueden adoptar para la plena efectividad de este derecho es la reducción de la mortanatalidad y la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, por ejemplo. Y aquí le pondría la niñez, por supuesto. El mejoramiento de todos sus aspectos en la higiene de trabajo y medio ambiente. Este es interesantísimo también porque cada vez más la Organización de Naciones Unidas empieza a integrar el derecho al medio ambiente como un estricto elemento fundamental para el ejercicio del derecho a la salud. La prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Si te das cuenta, está hablando por un lado de prevención y por otro lado de reacción al momento de que ya exista, una enfermedad en la población. Por supuesto que es un derecho complejo, sin duda lo es. El derecho a la salud es un derecho sumamente complejo porque vincula elementos, como ya te decía, de condiciones de vida, también de empleo, de cuánto se gasta, qué acceso tengo, por ejemplo, a los sistemas de salud en función de si trabajo en la formalidad, informalidad. Y fíjense qué interesante, pero hay un alto porcentaje de la población en nuestro país. Aquí no hay juicios, no estoy hablando de juicios de por medio, son las condiciones en las que vive nuestro país por diversas situaciones y gran parte de la población, más porcentaje de población en nuestro país, trabaja en la informalidad y por lo tanto es más complicado que de repente puedan tener un derecho, digamos desde esta perspectiva vinculada al empleo, al derecho al acceso a servicios de salud, por ejemplo, ¿no? ¿Quiere decir esto que no los tienen? No necesariamente, porque también se pueden contratar, ¿no? Y creo que la mayoría de ustedes conoce como esta dimensión. Se vincula, por supuesto, a esto, ¿no? Al empleo, a la capacidad económica, a la alimentación, a los servicios básicos. Todavía existe, si bien es un derecho humano que se trataría de universalizar, pues todavía existen estos sesgos muy importantes de limitaciones a partir de las condiciones económicas, geográficas y demás. La asistencia médica, sin duda, es un eslabón de la garantía de ese derecho, pero no es lo único. Por lo tanto, quedaría en duda el tema de la universalidad. ¿Cuáles son las barreras que puede tener una persona? Pues de inicio las económicas, ¿no? Sin duda las económicas. Se hablaba recientemente con el tema de las consultas médicas sobre algunos de los establecimientos como farmacias y demás que brindaban estos servicios a muy bajo costo quizá y se ponía en duda por parte de algunas instituciones, cosa que evidentemente muchas personas empezaron a utilizar pues por las limitaciones de inicio económicas y por otro lado geográficas. Por otro lado es importante otro tipo de barreras, como las culturales. Ejemplo muy, digamos, muy tácito sobre el tema de los derechos, de los derechos sexuales, por ejemplo, ¿no? Diversas formas de violencia que existen también dentro de la población o dentro de las poblaciones para decir que una persona no tenga necesariamente que asistir a temas médicos. Ejemplo, en el caso de los varones, es digamos, todo un mito y todo un tabú el hecho de las revisiones médicas, por ejemplo, a partir de cierta edad, si mal no recuerdo, 40, 45 años aproximadamente, donde los hombres ya tenemos que estar en revisiones, por ejemplo, de la próstata, ¿no? Ahí me parece que las mujeres, a partir de las campañas institucionales que se han hecho y de los propios colectivos y colectivas de las compañeras, pues han impulsado todas las campañas, por ejemplo, que asisten a la diferenciación corporal que las enfermedades les puedan llegar digamos, llegar a suceder, ¿no? Y en el caso de los hombres, me parece que todavía estamos como en estos mitos y tabúes, ¿no? Si me sucede o no me sucede, y también es un tema pues un elemento de violencia entre nosotros, llamémoslo así, de no hablar de los temas, y por otro lado, limitaciones culturales que nos impiden plantearlo como un ejercicio de salud. Por otro lado, otra de las barreras que les comentaba es que está relacionada estrictamente a la condición laboral de las personas, ¿no? Bueno, me voy con estas muy breves, ¿no? Enfoque de salud basado en derechos humanos recomienda algunas características. Uno, utilizar los derechos humanos como marco para el desarrollo sanitario, es decir, que el enfoque se vuelva desde esta perspectiva de dignidad a las demás personas. Justo, ¿no? Respeto a la dignidad humana. Conceder atención a los grupos de la sociedad considerados más vulnerables o en situación de vulnerabilidad. No es lo mismo una persona que tiene, digamos, accesos económicos a cualquier espacio de salud a quien en definitiva no los tiene, no los ha tenido y quizá ni los conozca.
Adoptar, por supuesto, perspectiva de género y reconocer los factores biológicos y socioculturales que influyen considerablemente en la salud de hombres y mujeres. Y ahora voy un poco más a esto. ¿Cuáles son las violaciones de derechos humanos en el ámbito de la salud como más recurrentes que se observan dentro del informe que tiene la Comisión de los Derechos Humanos? Uno, y fíjense qué fuerte, omitir atención médica, evidentemente omitir medicamentos, obstaculizar o negar prestaciones de seguridad social, negligencia médica y evidentemente elementos de privacidad. Discriminación a partir de las categorías sospechosas. ¿Qué es una categoría sospechosa? La edad, el género, la estatura, ¿qué más les gusta? La región, la parte geográfica, la lengua materna, la etnia, ¿no? Y otras más características son categorías sospechosas. Por supuesto, el género y el sexo. La esterilización, que también sin el consentimiento de las personas se asume como un elemento fundamental para el control de la población, y esto es un caso, son casos muy fuertes también. Practicar o no el aborto, dependiendo del contexto legal del país, ¿no? Evidentemente, bajo estas características, todavía utilizar, por ejemplo, estas figuras de que la institución diga que no va a practicar por ciertos sesgos, pueden ser religiosos o culturales que pueda tener la persona, ¿no? Evidentemente, las personas que trabajan dentro del ámbito médico sabrán que hay o existen ciertas limitantes legales por un lado y médicas por otro que determinarán el ejercicio de libre práctica de la interrupción del embarazo. Por otro lado, violencia obstétrica, cuando hay juicio, se atemoriza, humilla física y psicológicamente, cuando le dicen a la compañera que ya deje de tener hijos, que parece una fábrica. Creo que es mucho mejor, me parece, ¿no? Acercar la información, complicado sin duda, porque hay un sistema cultural que a veces impide el acceso a estos escenarios, ¿no? Parto por cesárea existiendo condiciones del parto natural, negar, obstaculizar el amamantar, prácticas invasivas y suministro de medicamentos, por ejemplo, no justificados, ¿no? Entre otras características, bueno, ¿cuál sería el elemento fundamental para ir hacia el cierre del trato con enfoque de derechos humanos? Aquí, ¿a qué tienen derecho las y los pacientes? De inicio, fíjate qué interesante, porque no solo es el derecho al servicio de salud, no solo a la institución y no solo a la consulta, sino que ésta se lleve a cabo con igualdad y no discriminación, justo lo que te comentaba hace rato, bajo un trato diferenciado. Recuérdate que trato diferenciado no es un trato de discriminación. Cuando hablo de trato diferenciado, es que no se puede tratar de la misma forma a las infancias, ojo, no desde la perspectiva médica, sino desde la perspectiva social, a las infancias que a una persona adulta, que a una persona de una región étnica diferente a la en donde esté el hospital o donde esté el sistema de salud, y así muchas características, ¿no? Evidentemente a hombres y mujeres, ¿no? Bueno, a que se le nombre como lo decida. Ya estamos para el cierre. Ya me mandaron la alertita por aquí. Listo. Dejando ponerlo. Ya, listo. Privacidad, información detallada y aclaración de dudas, ¿no? Que la persona pueda sentir esta calidez en la información que pueda recibir respecto de su tratamiento o de la prevención que va a suceder con lo que se le va a sugerir. Es su derecho a que la persona examine, es su derecho a que es su derecho a que le examine por una persona de su propio sexo si es que existe la posibilidad y si existe digamos, la condición y la mejor comodidad de la persona, pues, ¿no? Conocer el diagnóstico, tratamiento y pronóstico como una segunda opinión también. A negarse al tratamiento también es su derecho, evidentemente con las explicaciones previas. A la disponibilidad, accesibilidad, calidad, rendición de cuentas, universalidad e inclusión de la propia institución o de los propios sistemas de protección de derechos humanos y de salud en el país, ¿no? ¿Cuáles son elementos esenciales? Y estos son retos que me parecen fundamentales para el trabajo con la perspectiva de derechos humanos en todo el personal del Estado de inicio y en todo el personal en el estricto senso que trabaja en prevención de enfermedades o de acceso a la salud o en instituciones del sistema de salud de nuestro país. Pues bueno, de inicio, aplicar perspectiva de género es importantísimo, perspectiva de discapacidad, integrar, por supuesto, otro elemento que es la interseccionalidad, otro elemento fundamental que es la interculturalidad, y por otro lado, identificar este enfoque diferenciado que no es un enfoque privilegiado. Un enfoque diferenciado no significa un enfoque estrictamente privilegiado, ¿sale? Solamente es acceder a o dar herramientas distintas a personas que no necesariamente han tenido estos accesos históricos. Cada una de estas, si te das cuenta, pues por sí mismas se pueden abrir debates de por medio para poder establecer qué es la perspectiva de género, qué es la perspectiva de discapacidad, a qué se refiere con interseccionalidad, qué es la interculturalidad y a qué se refiere con un enfoque diferenciado. Al menos los dejo ahí planteados para que así suceda. Como podrás observar, justo el diálogo que se tiene desde la perspectiva de las instituciones en materia de derechos humanos plantea, dentro de la agenda que se le conoce como 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el número 3
justo es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Salud y bienestar. Dentro de los 17 objetivos de la Agenda 2030, justo para la reducción de la pobreza y del ejercicio fundamental de los derechos humanos en un Estado, pues el punto número 3 es justo el tema de salud y bienestar, que viene, si te das cuenta, pues como muy ad hoc con el fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, bueno, todas estas más, ¿no? Reducción de desigualdades y demás características. ¿Cuáles serían entonces los retos de estos diálogos que podríamos establecer de aquí en adelante o quizá que ustedes ya hayan tenido en otros temas previos, pero que puedan continuar en sus propios escenarios? De inicio, como persona, ¿cómo haces uso de tus derechos humanos? Sería una primera pregunta. Segunda, ¿cómo evalúo mi actuación cuando soy una persona que soy parte de una institución o que soy parte de garantizar el derecho humano a la salud dentro del Estado mexicano? ¿Cómo evalúo mi actuación frente a las personas que me consultan o asisten a la institución donde colaboro, si es que así es el caso? Como parte del sistema de salud, ¿por qué es importante que identifiques este tema? Es decir, los derechos humanos como un ejercicio fundamental de la dignidad de las personas que asisten a la institución. Y por último y no menos importante, ¿cuáles son los beneficios de conocerlos y ejercerlos? ¿Cuáles serían esos beneficios que podríamos tener toda la población de conocer y ejercer? Con esto, compañeras y compañeros, pues yo dejaría el tema del diálogo totalmente abierto, simple y sencillamente cerrando con esta característica. Hay dos casos que son muy interesantes que sugiero que les den una revisión, porque se abre un debate muy importante a partir de los criterios que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como yo les comentaba al inicio, el México pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema Universal. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene como elemento fundamental la Convención Americana de los Derechos Humanos y a la par dos instituciones muy interesantes. Una, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la otra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicta sentencias a países, puede ser México también, que han violentado los derechos humanos de algunas de las personas al interior de sus propios territorios. ¿Cuál es lo interesante de estas sentencias? Que estas sentencias se vuelven jurisprudenciales para todos los países. Es decir, México, al momento, si bien no es en contra de México, este primer caso y este segundo, sí tiene que utilizar y sí tiene que observar cuáles fueron los criterios utilizados en materia de derechos humanos bajo la revisión médica, ¿no? Sobre este concepto en específico de violencia obstétrica. Es un caso de reciente sentencia que se le conoce como el caso Brites, Arce y otros versus Argentina, y el criterio utilizado desde el enfoque de derechos humanos por la propia Corte es la violencia obstétrica. Ahí les va a dar mucha luz para muchas dudas que ustedes puedan llegar a tener. Y por otro lado, el caso Beatriz y otros versus El Salvador, ¿no? Es un criterio, el criterio utilizado bajo análisis es la interrupción legal temprana y oportuna del embarazo en una chica que al final acabó perdiendo la vida en una posible, casi les apuesto, sentencia en contra del Estado salvadoreño por la violación a los derechos humanos de esta compañera. Bueno, con esto, queridísima Angélica y compañeras y compañeros del Instituto Nacional de Salud Pública, pues yo cerraría esperando dejar muchas dudas todavía de por medio y bueno, y algunas pinceladas, por supuesto, digamos, de diálogo con todas y todos ustedes. Mil gracias. Sí, pues un placer, como siempre, Jorge, escucharte, reconocer toda esta experiencia y este bagaje de conocimiento que nos permite tener acceso a través de estas conferencias. Y bueno, hay aquí algunas preguntas. Para la doctora Gaby Torres, dice, para muchos estos derechos humanos son aspiracionales en nuestro país, de manera de un comentario. ¿Qué significa no ser sometido a injerencias? Jorge, no sé si brevemente podrías responder. Sí, el tema de las injerencias es cuando, digamos, desde la perspectiva profesional se sustenta que es el mejor tratamiento que se le puede dar a la persona y que digamos, que se observa como la inmediatez y llamémosle así, como la sensación de que no existen otras posibilidades y quizá no se le deja a la persona otra oportunidad de poder establecer otro tipo de contacto con otras instancias, por un lado. Y otra es el tema de que se le insista de tal forma de que depende, digamos, y que además es un beneficio para su propio círculo social. También tendría que ver un poco con esa idea de las injerencias. Okay. Que comenta Gaby, o Gabriela, disculpen, son aspiracionales en nuestro país. Sí, de hecho, lo comentábamos, ¿te acuerdas, Angélica, en otros espacios cuando decíamos que en México existen, digamos, todo un parámetro muy interesante y muy bueno, no hay que dejarlo de lado, compañeras y compañeros,
que protege derechos humanos. Por supuesto que lo hay. Todavía es susceptible de cambios, por supuesto, y es muy bueno. Sin embargo, en México existen muchos derechos, pero pocas garantías. Si lo ponemos en esa perspectiva evaluativa o de balance, creo que es muy en la idea de lo que está poniendo Gabriela, sin duda, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta, dice Jorge, en relación a la propuesta de la cancelación de las normas oficiales mexicanas, que quizá hayas escuchado, perdón. ¿Crees que esto reduciría las demandas a los derechos humanos, por ejemplo, en el Seguro Social? Híjole, yo escuché recientemente la conferencia matutina donde se le preguntaba al presidente justo eso, ¿no? Me parece que se supone que la idea desde el Ejecutivo se supone, aviso de una vez, aquí no hay temas partidistas, se supone que la idea del Ejecutivo es que esas normas se quiten o supuestamente se quiten para dar más facilidades y mucho mejores accesos a las personas al acceso, digamos, al ejercicio de los derechos, al derecho a la salud. No he encontrado todavía el fundamento, al menos no desde la perspectiva del Ejecutivo y desde la perspectiva legal, de cómo fue esa modificación. Les soy honesto, tiene creo que una semana que se realizaron estas modificaciones, si mal no recuerdo, y evidentemente para muchas personas ha sido como todo un tema de, y entonces ahora con esas normas parecería que ya no tendríamos los mínimos de acceso o de límite, como los mínimos para poder acceder a nuestro derecho a la salud que tendría que estar cumpliendo las instituciones. Sí me parece como muy agresivo de inicio. A lo que voy es a lo siguiente, si es que no se socializan las bondades de esas modificaciones. Y es que esas modificaciones en realidad tienen que ver con otro escenario que no estrictamente repara en los beneficios para la población en acceso a la salud. Por supuesto que entonces estamos condenados a un ejercicio totalmente titánico del Ejecutivo que pues decide, digamos, sin tener quizá conocimientos en la materia, basado en el tema, fue muy sustentado en el tema de que la corrupción y la corrupción y la corrupción. La periodista que estaba ese día en la mañanera le insistió y justo le dijo eso, ¿no? Que tenía que ver mucho con temas de eliminación de corrupción, pero no le dio mayores fundamentos. Aquí hay un comentario, dice, sería contrario al principio de progresividad. Quizás. Sí, totalmente, Sí. porque dense cuenta de algo, totalmente coincido, Leti, muchas gracias, porque el principio de progresividad tiene que ver con eso, con ampliar, digamos, la gama de protección de derechos humanos, no con reducirla. Lo pongo en esta idea muy rápido. En nuestro país, por ejemplo, está prohibida la pena de muerte, ¿no? ¿Por qué situación está prohibida la pena de muerte? Nada más y nada menos porque el bien jurídico tutelado número 1 protegido por el Estado mexicano es la vida. Por eso hay todo un debate después con el tema de la interrupción legal del embarazo. Justo hay un debate muy interesante de ello y por eso hay muchas resistencias por un lado y que se abran los debates es importante siempre, ¿no? Claro, buscar el consenso, ¿no? Quizás, ¿no? Por ahí. La capacitación actualizada, permanente y prioritaria en derechos humanos es una manera de dar el trato al paciente en observancia de los derechos humanos, ya que se prioriza más en metas, número, y poco o nulo en conocimiento de citados derechos, en su opinión, de Desiderio Miranda Torres. Una pregunta puntual que había escrito al inicio, digamos, cuando tú mencionas y defines el derecho a la salud, a una vida saludable, una alimentación, ¿cómo estos derechos se pueden ver afectados o confrontados, ¿no? Con todas estas tiendas que venden productos, digamos, muy poco saludables, ¿no? Industrializados, conocidos como venta de productos chatarra. ¿No es una confrontación de los derechos humanos? Estas Sin duda, cuestiones comerciales. claro, se ha abierto todo un debate. De hecho, ¿se acuerdan cuando lo del etiquetado, la resistencia que hubo desde la perspectiva comercial, ¿no? O sea, para muchas instituciones fue, pues, primero el dinero y después la salud de las personas. Es decir, lucrar efectivamente con el tema de la salud, pues ha sido todo un reto por parte de algunos estados en digamos, en este escenario del liberalismo económico que tenemos el día de hoy, o del neoliberalismo económico que tenemos el día de hoy, sin duda, ¿no? Donde evidentemente priva la ganancia económica por encima de cualquier otro escenario. Y observen algo, y eso fue muy interesante, a lo mejor se recordarán también el tema del tabaco, ¿no? Si bien cada persona en este país puede fumar como un libre derecho a digamos, a su ejercicio de autonomía, puede fumar o no fumar, la perspectiva, digamos, del Estado tiene que ver con hacer prevención de que aquello que está disponible, y bien puede ser un ejercicio comercial, sí necesariamente tiene que informar cuáles serían los límites y alcances que pueda tener ese tipo de ejercicios. No me parece que el tema de la campaña, no me parece que el tema estrictamente de la campaña de los productos chatarra y los productos buena onda acabe siendo como muy impactante. No lo sé, es una perspectiva muy personal.
me parece que se queda ahí, ¿no? Como un buen intento, y lo mismo con el tema con los cigarros. ¿Se acuerdan que una empresa que es Oxxo, de repente metió un amparo, ¿eh? O sea, vean los alcances económicos que pueden privar sobre una empresa, los límites del ejercicio de la salud, más bien de plantearlo desde un escenario más, digamos, más bondadoso para la salud de las personas, porque ellos lo primero que observaron es, me estás limitando el ejercicio, digamos, de mi venta, y lo que estaba diciendo la ley es, no te estoy privando de eso, sino que no los exhibas para que no se siga observando como un elemento cultural dentro de la niñez y la infancia, o de las infancias, por ejemplo, como una práctica cotidiana que se vende como cualquier otra cosa dentro de las tiendas de conveniencia, ¿no? Jorge, pues estamos a unas 5 de la tarde y pues no me queda más que agradecerte. Estoy seguro que para todos los asistentes, tenemos casi 70 personas asistiendo a esta sesión, hemos quedado pues muy contentos con este debate, ¿no? Muchísimas gracias y te enviamos un abrazo y nos vemos el viernes en Claro que el sí. próximo seminario del programa de la Escuela de Salud Pública. Claro que sí, Hasta luego. Angélica. Muy Muchas amable gracias a a ti y todos. a todo el Muy instituto. bien. Saludos. Bye, bye. Saludos.